¿Ya? ¿Qué cosa es el síncope? Vamos a empezar definiendo qué cosa es el síncope. El síncope se conoce como una cosa que se traduce así como una pérdida súbita del nivel de conciencia, ¿ya? Es un síndrome clínico por pérdida transitoria del conocimiento, ¿ya? Debido a una disminución en un tiempo del flujo cerebral, así sería, ¿ya? Obviamente el flujo pues lleva oxígeno, lleva nutrientes, lleva una serie de cosas, ¿no? Entonces, pérdida transitoria del conocimiento por un periodo de flujo de nutrientes cerebral inadecuado. Esa sería la definición, ¿ya? Ocurre con una pérdida del tono postural, o sea que se chorrea, como se dice, inevitable y en consecuencia colapso, o sea, pierde el conocimiento, pues llega a perder el conocimiento. El síncope clásico, el típico, la duración es breve, ya no dura minutos nada más, ¿ya? Y la recuperación es espontánea o autolimitada y sin secuelas, ¿ya? ¿Ya? Segundos, diré, dura segundos, ¿ya? Y la recuperación es espontánea, es así, o sea, solitos se recuperan. Autolimitado quiere decir que, porque se autolimita, es breve, pues el periodo de tiempo es cortísimo y sin secuelas, o sea, cuando se despierta el paciente pues no está paralizado ni nada, ni está chueco ni nada de eso. O sea, es ad íntegro, la recuperación es ad íntegro, así se dice. ¿Ya? Si el periodo sincopal, o sea, la pérdida de conocimiento ya toma más tiempo, entonces ya no estamos hablando ya de un síncope, ya solamente ya estaríamos considerando de repente otra cosa. Generalmente ya ahí traduce a un trastorno neurológico, ¿ya? Ahí ya es un trastorno neurológico como convulsiones, traumatismos craneanos, pseudosíncopes, etc. ¿No? Y aquí llamamos presíncopes a los síntomas previos al síncope, ¿no? O sea, lo que le deviene antes de que venga el síncope. En la mayoría de los casos vienen con presíncopes o lo que llamamos pródromos, ¿ya? Sin pérdida de conocimiento, aturdimiento, trastornos visuales, sensación de vacío del estómago, esas cosas que sienten, como un mareo, como diaforesis, se empiezan a sudar, se ponen pueden padecer alguna vez o algún evento sincopal en su vida. O sea que es relativamente frecuente. Muy bien. El trastorno isquémico, ¿no? Cerebral puede ser no traumático. Tenemos el síncope clásico, ¿ya? Las crisis epilépticas. Hay causas psicogénicas y causas raras, ¿ya? Miren, miren. Nosotros vamos a enfocarnos aquí el síncope reflejo o el síncope mediado por el sistema vagal, ¿no? El sistema vagal. Este es el campo de los neurólogos, este es el campo de los psiquiatras o psicólogos, ¿ya? Y causas raras ya es generalmente ya causa de los, es tributario de los, también de los cardiólogos, ¿no? Pero donde entran mucho ya a tallar los vasculares, ¿ya? Los vasculares. Muy bien. El síncope reflejo es el más común es el vaso vagal, ¿ya? O sea, el que está mediado por el nervio vago, que es el décimo par. Es el nervio cardio-neumorreno entérico, que ya ustedes conocen, ¿no? Que hace que funcione todo eso. También la presión arterial, también la frecuencia cardíaca, todo eso tiene que ver con este nervio, ¿no? Con este nervio. Entonces, ¿qué pasa cuando el nervio vago es estimulado? El nervio vago, cuando es estimulado, va a bajar la presión. Entre varias de sus manifestaciones que hay, baja la presión arterial y baja la frecuencia cardíaca. Y si la bajada de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca es a un nivel tan, ¿no? A un nivel tan que puede dar lugar a síncope, o sea, puede llegar a que el paciente se desmaye. Por ejemplo, si la frecuencia le baja, si la presión le baja pues a 60, está en el suelo, pues. ¿No? Si la frecuencia le baja a 20, está en el suelo. ¿Ya? ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver, el síncope vasovagal. Hay otro síncope que es el situacional, es también por estimulación del vago,
pero siempre ante ciertas situaciones, por ejemplo, cuando micciona, cuando defeca, cuando traga, cuando tose, cuando estornuda, etc. Estoy estimulando el vago y el vago se estimula con tanta violencia que me produce una caída de la presión y de la frecuencia y al suelo. ¿Ya? Aquí es nuestro tema. ¿Por qué? Porque de todos los síncopes es la causa más común. ¿Ya? Ahora hay otras causas, como la hipotensión ortostática más en viejitos, ¿ya? Relacionadas con la medicación, con agotamiento, o sea, puede ser con deshidratación, por ejemplo, ¿ya? O hemorragia, falla autonómico, eso también hay, ¿ya? Hay, sobre todo es en los diabéticos se da esto, ¿no? ¿Ya? Y por arritmias, pues obviamente, tanto las taquiarritmias pueden producir síncope como las bradiarritmias pueden producir síncope. En este caso son síncope por de causa arritmogénica, ¿ya? Arritmogénica. Muy bien. El síncope neuralmente mediado, el vasovagal, ven, es bastante importante, ¿no? Casi la cuarta parte de todos los casos es eso, la causa. Por eso les decía, es uno de los síncopes más frecuentes que hay. Sin embargo, hay un buen porcentaje, ¿ya? Donde a pesar de los estudios que se le puede hacer, no se logra precisar cuál es la causa o la etiología. Entonces pasan a ser, como decir, síncope de causa desconocida o de causa no conocida. ¿Qué es lo que le causa el síncope? Como ya les dije, hay una estimulación brusca del vago. La estimulación brusca del vago se da por un desencadenante, ¿ya? Tiene que haber un desencadenante, que puede ser, por ejemplo, si el paciente está recostado, el pararse bruscamente, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, ver sangre, ¿no? O puede ser una oleada de calor. O puede ser, por ejemplo, sentir olores extraños, olores fuertes y extraños, ¿ya? Entonces, los factores desencadenantes son muchísimos y son muy personales de cada paciente. Entonces, es importante poder precisar y determinar al final qué desencadenante predomina o es el que desencadena el síncope en un determinado paciente. ¿Para qué? Para que podamos pues educar al paciente y hacer que evite pues esos estímulos, pues es como un estímulo que se produce, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es estimulado el vago? Una súbita caída de la presión arterial, de manera que el corazón no puede llenarse de sangre como lo que necesitaría, por decir, ¿no? Y un cambio en la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Ya? De manera que al caerse la frecuencia cardíaca, por ejemplo, también se reduce el gasto cardíaco. Entonces, eso va a dar lugar a que se reduzca el gasto cerebral, o sea, el flujo cerebral, ¿ya? Y en ese caso, pues, como al disminuirse el flujo cerebral de manera brusca, estamos disminuyendo nutrientes y estamos disminuyendo oxígeno. Y eso es lo que causa el desmayo, el síncope, ¿ya? Entonces, el resultado de todo esto va a ser una insuficiente, ¿no? Un insuficiente flujo sanguíneo al cerebro, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que causa el síncope, ¿ya? Pero el síncope en sí puede ser benigno, no siempre es benigno, hay que tener en cuenta que también tenemos otras causas, entonces estamos obligados a precisar las otras causas también, porque no todo es síncope vasovagal, ¿ya? No siempre es benigno y en algunos casos asocia muerte súbita, sobre todo los arritmogénicos. Los arritmogénicos que son de origen ventricular, por ejemplo, ¿no? Aquellos que sufren desmayos frecuentes y severos suelen fallecer súbitamente. Ya eso ya lo decía Hipócrates, mire, ¿cuándo ya? ¿Cuándo ya lo decía? Incidencia. Al menos un episodio del 40% de la población dice aquí, ¿ya? Pero según Framingham dice que el 3% de la población alguna vez lo ha tenido. Bueno, habríamos que revisar eso, a ver cómo es la estadística realmente, ¿no? Causa entre el 1 al 3. Yo siempre he sabido que es el 3% de todas las admisiones hospitalarias, es el 5, porque eso es lo que siempre yo he escuchado, pero en la literatura dice de 1 a 3.
Investigación y manejo del síncope ahora es en un área especializada. O sea, si ustedes no saben y no tratan el síncope, como la mayoría de los médicos, de todo lo tienen que mandar a la unidad del síncope. En ciertos hospitales existe la unidad del síncope o la unidad de arritmias, ¿no? Es la que se encarga de hacer el estudio y tratamiento de esos pacientes, ¿ya? ¿Ya? Ahora, el síncope vasovagal de por sí es peligrosísimo para la vida del paciente. Realmente no, ¿ya? Realmente no. El riesgo radica en el contexto. ¿Qué quiere decir? Si el paciente, por ejemplo, está bajando las escaleras y sufre un desmayo, se saca el alma, pues, ¿ya? Entonces, a esto se refiere este término, caídas. 10% de las personas mayores, las caídas que sufren las personas mayores, en el 10% se cree, pues, que puede ser por síncope. Yo diría más, ¿ya? ¿Qué porcentaje de los accidentes de tránsito serán causados por síncope? Ah, ah, es una buena pregunta que habríamos que hacerlo. ¿Qué porcentaje de los accidentes vehiculares es causado por síncope? Las, el riesgo mayor del síncope, como les decía, es la morbilidad, pues mayor, por ejemplo, fracturas, lesiones menores del 29%, bueno, las lesiones, ¿no? Esos son los peligros, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Pérdida transitoria de la conciencia, ya sospechamos de un síncope, pues. Y entonces hacemos la evaluación según cómo está, pues, están los protocolos, ¿no? Una evaluación inicial, historia, examen físico, electrocardiograma, etcétera, ¿no? Y si con eso podemos precisar la causa del síncope, tratamiento, pues. Pero si el síncope es desconocido, habrá que buscar alguna otra forma de estudiarlo. Lo que sí les digo acá es que hay que precisar si hay evidencia de cardiopatía. Eso es fundamental. Porque síncope en cardiopatía y síncope en no cardiopatía, el pronóstico varía. De tal forma que, por ejemplo, en el centro donde estaba yo en España, por ejemplo, ahí decían que si hay un paciente con síncope y tiene cardiopatía, hay que hacer estudio electrofisiológico, de hecho, ¿ya? Pero si hay un paciente que viene con síncope y no hay evidencia de cardiopatía, primero hay que hacer un test de masa basculante, que ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. Factores a considerar durante la anamnesis, el intervalo de tiempo desde el suceso hasta la consulta médica, o sea, el tiempo, lugar donde se realiza la evaluación inicial, cómo lo presentó, bajo qué situación, qué estaba haciendo y todas esas cosas hay que preguntar, ¿ya? Si está tomando medicamentos, porque hay medicamentos que pueden favorecer el síncope, claro. Si hay antecedentes patológicos, sobre todo desde el punto de vista cardíaco y neurológico, obviamente, ¿no? ¿Ya? Si hay antecedentes familiares, porque si la mamá sufría síncope, la hija te va a sufrir síncope, esa es la regla, ¿ya? Y si hay antecedentes de muerte súbita y eventos sincopales previos, ¿ya? O sea, si ahora viene por un episodio, si ya tuvo episodios. Yo les voy a contar que estos pacientes generalmente son pacientes medio ansiosos en el fondo, con cierta ansiedad, y son pacientes que van de médico en médico, porque aquí el concepto del peruano es que si un médico no cura, no sirve. No es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque un paciente que ha tenido síncope puede presentar otra vez síncope, o sea, el síncope es recurrente, ¿no? Si tuvo un síncope y vuelve a tener síncope, con toda seguridad ese paciente va a ir a otro médico. Y así va a ir de médico en médico en médico, va a estar yendo. Esa es la clásica, ¿ya? Eso es la clásica. Pero si uno a veces les explica que esto es así, bueno, muy poco se entiende realmente, ¿ya? Pues dice, me ha vuelto a dar, ese médico que me ha visto no sirve. Esa es la clásica, la clásica como habla la gente, ¿ya? Pero yo sí les digo que si alguien ha sufrido un síncope, ¿va a volver a tener síncope o tiene el riesgo de volver a presentar síncope? Sí. ¿Cuándo? No sé, pero sí lo va a tener. Situación en la cual se produce el síncope, por ejemplo, después de comida, ejercicio, situaciones, reír, micción, tos, defecación, deglución, síntomas prodrómicos, palpitaciones, pérdida súbita, mareos, náuseas, ¿no? Cómo queda después del síncope, el tiempo, cuánto le ha durado, después, si es después de comida, después de ejercicio, otra vez está repitiendo.
Bueno, los síntomas prodrómicos ya lo dijimos: aturdimiento, sensación de calor y frío, transpiración, palpitaciones, náuseas, malestar abdominal inespecífico, borrosidad, o sea, visión borrosa. Produce un oscurimiento temporal o un desvanecimiento de la visión, disminución de la audición y aparición de sonidos inusuales, particularmente un ruido de silbido, palidez reportada por los espectadores. Claro, eso es así, pues el paciente ni cuenta se da de su palidez, pues. Al examen físico hay que ver los signos vitales, sobre todo, si hay hipotensión y la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Ya? Frecuencia cardíaca, si hay bloqueos, examen cardiológico, si hay soplos y todas esas cosas, pues si hay galopes, algún examen neurológico somero, si uno no es especialista en neurología, pues es un examen neurológico somero, ¿no? Defectos focales, para ver si hay defectos focales, o sea, por ejemplo, parálisis de una mano, o de un hombro, o de un miembro. El electrocardiograma es fundamental, ¿ya? Sobre todo para ver si hay causas arritmogénicas, ¿no? Que pueden producir el síncope. Como creo, las bradiarritmias pueden producir síncope. Si hay pausas también, bloqueo de alto grado, bloqueo de tercer grado, ¿no? Arritmias ventriculares producen síncope. Si hay Wolff, Parkinson, White, entonces uno puede sospechar de que ha tenido una taquiarritmia muy rápida, ¿no? Que puede haber causado el síncope. Síndrome de Brugada, causa de muerte súbita, eso sí, causa de muerte súbita, ¿no? QT largo, QT corto, miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmógena del ventrículo derecho, todos esos hay que, digamos, descartar, ¿no? La historia clínica de mal pronóstico, los factores de mal pronóstico son sexo masculino, edad avanzada, palpitaciones previos al compromiso de conciencia. Si el paciente refiere que le viene primero palpitaciones y después viene síncope, entonces no es vasovagal. Lo más probable es que sea arritmogénico, ¿no? La enfermedad de base cardíaca, si hay pues una enfermedad de base, si hay insuficiencia cardíaca, si hay traumatismo de corto plazo, por ejemplo, el paciente ha sufrido ACV, entonces puede presentar otra vez ACV, ¿no? Diabetes, cáncer, alto CHATS, o sea, por ejemplo, aquí cuando uno sospecha de fibrilación auricular, ¿no? Entonces el paciente presenta pues episodios sincopales o presincopales, uno puede sospechar de que hay trombos, ¿no? Tromboembolias cerebrales. Y si calificamos con el CHATS para ver si necesita anticoagulación o no, resulta que es alto, ¿no? Examen físico, puede ser el electrocardiograma, puede ser anormal, o sea, precisar anormalidades en el electrocardiograma. Si hay evidencias de sangrados, para ver si puede ser por hipovolemia. Signos vitales persistentemente alterados, troponinas positivas, nos indicarían que ha habido un infarto, pues. Bajo volumen de filtrado glomerular, quiere decir que hay un problema renal también, podría haber, ¿ya? El síncope neurocardiogénico, o el síncope vasovagal, así se llama, ¿ya? O el síncope mediado por el vago, así también tiene varios nombres, es la causa más frecuente de los síncopes, ¿ya? Aquí es 60%. Pues yo digo, las estadísticas son muy variadas, el otro es 25% y aquí es 60%. Bueno, yo creo que depende de los sitios también. La causa más frecuente de los jóvenes, en jóvenes que sufren de desmayos, es esto, ¿ya? Aunque ocurre en toda edad, ¿ya? Pero es muy frecuente en jóvenes. Desencadenado por múltiples factores, que ya les dije factores, que son los desencadenantes, que activan los reflejos, mecanismos reflejos depresores a nivel cardíaco, interacciones del sistema cardiovascular con neurológico. O sea, aquí viene el corazón e interviene el nervio, pues, ¿ya? Involucra, o sea, al estimularse, por ejemplo, el primero se estimula es el simpático, pues, la actividad simpática. Y al estimularse la simpática, pues, como una cosa refleja, digamos, se estimula el vago, ¿ya? Y eso se asocia, pues, a una vasodilatación inapropiada y bradicardia, ¿ya? Primero se estimula el sistema simpático, por si acaso, ¿eh? Mecanismos neurocardiogénicos también están implicados en el síncope, asociados con obstrucción del tracto de salida ventricular, por ejemplo, estenosis aórtica, embolismo pulmonar y taquicardia supraventriculares. O sea, hay que buscar también otras causas, ¿ya? Pero esto, o sea, a esto se refiere de que un paciente valvular, ¿ya? ¿Puede tener también síncope vasovagal? Sí, puede tener. Puede tener, ¿ya? En ese caso, es muy fino el estudio para llegar al diagnóstico. Es bien fino, ¿ya? Al final de los 80 se demostró
Ya hacemos ya el diagnóstico, sospechamos del paciente, entonces le pedimos un test de mesa basculante, TIL test en inglés. Se demostró que el TIL test podría inducir ataques sincopales en alta proporción de pacientes que sufrían de síncope, ¿no? O sea, se podían hacer el diagnóstico, digamos. A este cuadro, en donde la prueba de esta salía positiva, se les llamó síncope neurocardiogénico, vasodepresor, vasovagal o desmayo común. Como quieran ustedes llamarlo, lo llaman. Por primera vez aparece, dice, en la edad media o avanzada, ¿no? Pero yo lo que he visto es que es muy frecuente también en la juventud, ¿eh? Muy frecuente, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ocurre con frecuencia en bipedestación, o sea, cuando estoy recostado y me paro bruscamente, eso es lo más común. Es menos frecuente estar cuando uno está sentado. No sé si alguna vez han ido a la iglesia, ya que ustedes no van a la iglesia, pero yo he ido varias veces a la iglesia y una vez yo vi por lo menos 3 desmayos. Cuando se paraban de lo que estaban sentados, se paraban para, cuando les hacían parar y después al suelo estaban al poco rato. Ocurre con frecuencia en bipedestación, menos frecuente sentado, generalmente tras circunstancias precipitantes, o sea, desencadenantes. ¿Ya? El comienzo es abrupto, ¿ya? Se asocia con pródromos, sensación de fatigas, falta de aire, palidez, trastornos visuales, malestar abdominal, cefalea, pinchazos, vértigos, mareos, diaforesis, falta acá. Lo que es bien común es la diaforesis, o sea, la sudoración. A veces la sudoración es profusa, mojan la ropa, dice, ¿no? El presíncope puede durar segundos o minutos, pero el presíncope puede cortarse, ¿ya? Puede cortarse y no llegar al síncope, ¿ya? En los ancianos puede estar ausente los pródromos, ya. O sea, quiere decir que en ellos los síncopes pueden ser directos, o sin pródromos, claro que sí. También puede darse sin pródromos, pero es más raro, ¿ya? Si el síncope dura un poquito más de tiempo, puede incluso presentar convulsiones, ¿eh? Pueden presentar convulsiones. Y ahí sí nos engañan, pues, como que el cuadro es un problema neurológico, ¿ya? Yo he visto pacientes con síncope que llegan a convulsionar, sí, claro que sí. No sé si tanto convulsión, pero hay movimientos corporales, ¿no? A manera de convulsiones, eso sí se ve. El mecanismo, como ya les digo, no es del todo conocido, pero se debe a una inapropiada activación de los receptores del estiramiento en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Cuando yo me paro bruscamente, pues 500 a 1000 mililitros se desplazan por gravedad al miembro inferior. Eso hace que haya una disminución del retorno venoso al corazón, y disminuye la presión arterial. Y esto el corazón trata de compensar al latiendo más rápido. O sea, se estimula el simpático, ¿ya? Se produce vasoconstricción periférica para tratar de restaurar la presión. Pero, como esto se produce bruscamente, dispara inmediatamente el tono vagal. O sea, es engañado, digamos, por esto, para que se active el sistema parasimpático, digamos, ¿no? Se dispara, digamos, mecanismos correctivos, aumentando el tono vagal, y el tono vagal, ¿qué hace? Me reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y por lo tanto, me bloquea, pues, o me reduce el tono simpático, por lo tanto, el desmayo. Esta es la mesa basculante, el test de mesa basculante. Primero el paciente está en decúbito, ¿no? Ahí se le tiene un tiempo, y después se levanta la mesa a unos 70 grados y se observa. Obviamente el paciente está monitorizado, ¿ve? La presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Se realiza para el diagnóstico diferencial del síncope de origen vasovagal. Consiste en reproducir las condiciones que originen estos episodios. Permite la reproducción en laboratorio de un reflejo neuromediado, o sea, vago. Se realiza para conocer la respuesta de tensión arterial y frecuencia cardíaca ante la inclinación, la acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al estrés ortostático, y la movilización desencadena los reflejos. O sea, es reproducir, mejor dicho, el cuadro clínico es lo que permite esta prueba, ¿ya? Y las respuestas que podemos obtener es tipo 1, mixta, es cuando la presión arterial y la frecuencia cardíaca ambos caen, ¿ya? Hay tipo 2, cardioinhibitoria sin asistolia. Cardioinhibitoria sí que es bradicardia, o sea, hay bradicardia sin asistolia. Y tipo 2B, cardioinhibitoria pero con asistolia, ¿ya? Y el tipo 3 es puramente vasodepresora, quiere decir que solo cae la presión arterial, ¿ya? La presión arterial cae. Después puede caer en la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial es la que cae con violencia, digamos, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca en este caso prácticamente casi se mantiene, ¿no? O cae muy poco, ¿no? No se observa una caída abrupta como por ejemplo en el tipo 1, ¿no?
En el tipo 1, sí, pues la presión cae tremendamente y los latidos también caen, por abajo de 40, dice. ¿Ya? En el tipo 2A, la frecuencia cardíaca cae hasta menos de 40, ¿ya? Pero no hay asistolia, ¿ya? O sea, aquí cae, pero la presión más o menos se mantiene, digamos. Y la cardiovitoria con asistolia, ahí ya pues ahí se produce bradicardia, pero con pausas largas, ¿ya? Tipo 2B, ¿ya? Y tipo 3, vasodepresora, principalmente cae solamente la presión arterial. Se chorrea la presión arterial, pero la frecuencia casi se mantiene o tiene una caída muy limitada, muy poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una mesa basculante. La frecuencia cardíaca, ve cómo se mantiene. Probablemente aquí el paciente está echado, ¿ya? Aquí está, claro, está echado el paciente, aquí está echado. Después tilt, dice tilt, o sea, ya se inclina. Al inclinarse, mira, ve, la frecuencia cardíaca va aumentando un poquito. Y miren, ve, la presión aquí no aumenta, más bien tiende a bajar. Esto, cuando ya veo esto, ya digo, ya aquí va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Bueno, la presión está peleando, pues no recupera al nivel de acá, pues. Está medio caído, medio caído, medio caído. Bueno, ya. Aquí ya le han puesto nitratos, por ejemplo. O sea, hasta aquí no se produjo el reflejo. Aquí le dan nitrato, pero el nitrato se le da al paciente otra vez en decúbito. ¿Ya? Y después de que pasa unos 10 minutos, se levanta la mesa y ¿qué pasa? Abruptamente cae la frecuencia cardíaca y abruptamente cae la presión arterial. Este es un tipo 1, ¿no? Esta es una respuesta tipo 1. ¿Ya? En cambio aquí, por ejemplo, hay asistolia, ¿no? Una asistolia. Esto podría ser un tipo 2B, pues, claro, un tipo 2B. ¿Ya? Pero aquí hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para considerar que hay asistolia debe ser más de 2.5 segundos, ¿no? Una pausa más de 2 segundos a una asistolia, o algunos dicen más de 3 segundos. Bueno, eso ya depende del protocolo del centro, ¿no? Del centro, con lo que uno trabaja, ¿no? Con lo que uno trabaja. Pero, por ejemplo, aquí se mantiene la frecuencia cardíaca hasta aquí más o menos y después bruscamente hace estas pausas, ¿no? Estas pausas de 1.5, 2.5 y aquí prácticamente después ya no, porque aquí no sé si lo han levantado, ¿no? No sé si lo habrán levantado al paciente, porque, perdón, no sé si de lo que estaba levantado lo han recostado ya, ¿no? ¿No? Porque muy rápido se ha recuperado también. ¿Ya? Ah, tipo 2A, dice, tipo 2A. O sea que, entonces no lo considera esto pausa, pues, no lo considera pausa o asistolia, porque aquí considera, asistolia más de 3 segundos, recién sería 2B entonces, en este protocolo de este centro. ¿Ya? En este protocolo de este centro, una pausa de 3 segundos o más ya sería recién considerado como asistolia. Muy bien. Tratamiento del síncope. Por lógica, si hay una estimulación del simpático, ¿debería de bloquear la actividad simpática o no? Porque ese es el que me produce la activación del sistema vasovagal. Bueno, por lógica sí, podría ser. Farmacológico hay mucho, pero ningún efectivo total. O sea, en otras palabras, ¿me va a bloquear? O sea, ¿me va a curar el 5 al 100%? Ninguno, ni nada. Por eso les digo, el paciente va a estar yendo de médico en médico. A veces se necesita combinación de fármacos. La primera es beta bloqueantes. Con beta bloqueantes, ¿qué estoy bloqueando? La actividad simpática, pues. Por eso les decía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estimulación simpática es el que me produjo el reflejo vagal, pues. Previene la activación de los receptores de estiramiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, dosis bajísimas, 25 miligramos de atenolol o 25 miligramos de metoprolol. Se puede dar también fluocortisona. Yo tengo dos pacientes, ¿no? Con fluocortisona que no existen aquí, lo traen de afuera. La fluocortisona es un corticoide que actúa, que tiene una función puramente mineralocorticoide, o sea, retiene sodio y agua. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, me aumenta la presión. O sea, hay que aumentar la presión en estos pacientes. Fluoxetina, inhibidor de la recaptación de la serotonina, regula la activación de los receptores de estiramiento también. A veces cuando no me responde a los beta bloqueantes utilizo fluoxetina. Midodrina es un vasoconstrictor periférico. Si el síncope que se ha producido es puramente
O sea, vasodepresor, o sea, clase 3, por ejemplo, lo ideal sería pues midodrina, ¿no? La disopiramida no existe en realidad, ¿no? Pero bueno, está en la literatura, minimiza el reflejo vagotónico, dice, ¿no? Y ocasionalmente implantación de marcapasos, cuando en los episodios tipo 2A, 2B, o sea, cuando hay asistolias y asistolias prolongadas. En Houston, por ejemplo, yo recuerdo que ahí tenían un concepto de síncope maligno, ¿no? Cuando las pausas eran más de 8 segundos. Si las pausas eran más de 8 segundos, lo consideran maligno. Si eso ya para ellos era indicación de ubicar los marcapasos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Clase breve, cortito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ustedes, cuántos se han desmayado de ustedes? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes se ha desmayado alguna vez? Las chicas, sobre todo, se desmayan. No sé si las chicas habrán visto alguna vez cuando hay un concierto, por ejemplo, y van un bueno para nada que se pone a bailar por ahí y se desmayan las chicas, ya. Ese es el síncope vasovagal, ya. Ese es el síncope vasovagal. ¿Todo está bien? Parece que todos se han dormido, han encendido la computadora y después se han ido a dormir. A ver, asistencia. Hay 18, faltan 2. ¿Quién no ha asistido? Delegado, ¿me pasa la asistencia entonces? Ok, doctor, ahorita voy a descargarlo. Bien.